¿Te has detenido a pensar qué pasaría si pusieras a Dios en primer lugar justo al despertar? El inicio de tu día determina el curso de todo lo que sigue. En Mateo 6:33 Jesús nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta no es solo una promesa de provisión, es una revelación del orden espiritual. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo en tu vida comienza a alinearse. Hoy veremos cómo este principio puede transformar tu realidad desde el primer instante del día. Te mostraremos cómo cada mañana puede convertirse en una oportunidad para recibir dirección, paz y propósito. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando decides comenzar cada jornada en su presencia, desde el primer instante en que nuestros ojos se abren, una batalla espiritual comienza sin que lo notemos. La forma en que pensamos al despertar no es un simple reflejo del descanso, sino una decisión espiritual que puede definir el ritmo de todo nuestro día. Muchos creen que el día comienza con lo que sucede una vez que salimos de la cama, pero la verdad es mucho más profunda. Comienza en la mente, es en ese instante sagrado, justo entre el sueño y la vigilia, donde se nos concede una oportunidad invaluable para acercarnos a Dios o alejarnos sin darnos cuenta. Salmos 5:3 lo expresa con una claridad sobrecogedora. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este versículo no es solo una poesía devocional, es una instrucción práctica. El salmista comprendía que el primer pensamiento debía dirigirse a lo eterno, no a lo urgente. Y ahí comienza el cambio verdadero. Cuando una persona despierta pensando en las deudas, en las frustraciones, en las tareas pendientes, está abriendo la puerta del alma al caos. Sin embargo, cuando el primer pensamiento es: gracias, Señor, por este nuevo día, algo cambia en el mundo invisible. En ese pequeño acto de conciencia espiritual, el corazón se alinea con el cielo y la mente comienza a vibrar en la frecuencia del Espíritu. Es allí donde se activa un principio divino. Lo que se pone primero ordena lo demás. Jesús lo enseñó claramente cuando dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Si lo primero en tu día es el tesoro eterno, todo lo demás se organizará en torno a esa prioridad. Muchos creyentes viven batallas constantes con la ansiedad, el estrés, el desaliento o la confusión. Y aunque oran durante el día, sienten que no logran estabilidad. Pero al observar sus hábitos encontramos una raíz común. Comienzan sus días sin Dios. Corren tras el reloj, atienden mensajes, revisan noticias, hacen planes y dejan al Espíritu Santo fuera del inicio. Es como intentar construir una casa desde el techo, ignorando los cimientos. Por eso, el primer pensamiento es sagrado. Es como la piedra angular del templo interior. Isaías 26:3 nos recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es el secreto del equilibrio emocional. Comenzar con Dios, pensar en Él antes que en cualquier otra cosa y mantener ese pensamiento activo desde el primer suspiro consciente. En la historia de la Biblia encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que sabían lo que significaba comenzar el día en comunión. Abraham, por ejemplo, se levantó muy de mañana para hablar con Dios antes de obedecer instrucciones que cambiarían su vida para siempre. Génesis 22:3. No esperó a que las circunstancias dictaran su estado de ánimo. Él decidió entregarle a Dios
lo primero, su tiempo, su atención, su pensamiento. Lo mismo hizo Job, quien se levantaba de madrugada para ofrecer holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Job 1:5. Estos actos no eran gestos religiosos, eran decisiones espirituales conscientes de establecer un orden divino desde el pensamiento. Hoy en día, en medio del ruido de las redes, las notificaciones y las exigencias externas, muchos han perdido la capacidad de comenzar el día con silencio, reflexión y adoración. Pero hay una verdad poderosa que debemos redescubrir. El primer pensamiento del día es un altar invisible. Lo que colocas sobre ese altar determinará si ese día será terreno fértil para bendición o para confusión. Cuando una madre se despierta pensando en la gracia de Dios, antes de pensar en sus responsabilidades, está creando un ambiente espiritual que cubrirá a su familia. Cuando un joven abre los ojos y lo primero que viene a su mente es un versículo, una oración o una canción de alabanza, está activando una cobertura sobre su jornada. No se trata de un ritual, se trata de gobierno espiritual. El que gobierna los pensamientos gobierna la jornada. Y cuando Cristo gobierna desde el primer pensamiento, nada puede usurpar esa autoridad durante el día. El apóstol Pablo, consciente de esta realidad, escribió en Filipenses 4:8 una instrucción esencial para establecer el enfoque mental correcto desde temprano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Esta exhortación no es para aplicar cuando todo esté en calma, es para aplicar desde que abrimos los ojos, porque desde ese momento el enemigo intentará sembrar mentiras, temor, recuerdos dolorosos, anticipos de fracaso. Si no llenamos la mente de lo verdadero, lo falso se apoderará del día. Si no ponemos lo justo, lo injusto tomará el control. El primer pensamiento es como la semilla que se lanza sobre la tierra del corazón. Y lo que sembramos al inicio cosecharemos en el desarrollo. He conocido personas que, sin importar cuán tarde se acuesten o cuán cansados estén, se disciplinan para entregar sus primeros minutos conscientes a Dios. Uno de ellos, un hombre de negocios muy ocupado, me confesó que antes de abrir los ojos por completo, ya está agradeciendo a Dios mentalmente. Me dijo, cuando mis ojos todavía están cerrados, yo ya estoy diciéndole, gracias Señor por otro día. Porque si abro los ojos y lo primero que veo es el celular, sé que ya perdí la batalla. Ese hábito sencillo pero profundo transformó su salud emocional, sus decisiones financieras y la atmósfera de su hogar. No es magia, es orden divino, y ese orden comienza en el pensamiento. Hay personas que dicen, no tengo tiempo para orar en la mañana, pero el primer pensamiento no requiere tiempo, requiere intención. No se trata de cuánto hablas, ¿no?, sino de en quién piensas. Un pensamiento de gratitud, de rendición, de expectativa espiritual puede ser más poderoso que una larga oración sin enfoque. Dios no mide tus palabras, mide tu disposición. Y cuando ve que tu primer pensamiento va hacia Él, su favor comienza a alinearse con tus pasos. Salmo 143, 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esta es una oración del alma que reconoce que el día no debe comenzar en automático, sino en comunión. También debemos entender que el pensamiento inicial no es algo neutral, es un portal. Puede ser un canal para la voz de Dios o una grieta por donde se cuelan las estrategias del enemigo. Es en ese momento donde se decide si el corazón se alinea al espíritu o se deja arrastrar por las emociones. En ese breve instante,
Nuestra mente puede volverse un campo de revelación o de confusión. Por eso debemos entrenarnos espiritualmente para entregar ese momento con reverencia. Cuando el primer pensamiento es una rendición a Dios, las preocupaciones pierden poder. Cuando lo primero que pensamos es Dios está conmigo, entonces la ansiedad no encuentra terreno fértil. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro. En Marcos 1:35 se nos revela un detalle que muchos pasan por alto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, no comenzaba el día sin alinear su corazón con el Padre. Su pensamiento inicial no estaba en los enfermos, en los fariseos, ni en las multitudes. Estaba en el cielo. Y esa conexión temprana fue la que le permitió caminar en perfecta obediencia, incluso en medio de oposición. Si Jesús necesitaba comenzar su día de esta forma, cuanto más nosotros, que somos frágiles y expuestos a tantas distracciones, debemos cultivar el hábito de entregar el primer pensamiento al Señor. Muchas veces, cuando una persona se siente perdida, desorganizada o atrapada en una rutina sin sentido, el problema no está en la falta de oportunidades externas, sino en el caos interno que se activa desde la primera hora. Un pensamiento equivocado al despertar puede desencadenar una cadena de decisiones erradas. Por el contrario, un pensamiento centrado en Dios puede activar sabiduría, paz, creatividad y fe. No subestimes ese primer segundo. Es el disparo de salida de la carrera espiritual del día. Y quien comienza con ventaja espiritual suele terminar con victoria. Hay quienes luchan con pensamientos negativos crónicos. Y muchos de ellos no entienden por qué, a pesar de orar en otros momentos del día, no logran romper ese ciclo. Pero cuando examinamos su rutina, descubrimos que inician el día en automático, dejando que la mente tome cualquier dirección. Es como despertar en una tormenta y no buscar refugio. Pero si tan solo decidieran comenzar cada mañana con un pensamiento deliberado hacia Dios, esa nube mental empezaría a disiparse, porque la luz de su presencia tiene el poder de deshacer la oscuridad del alma. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Eclesiastés 11:6. La semilla del pensamiento es la primera que debe sembrarse. Dios honra a quienes lo honran, y esa honra comienza con lo invisible, con lo que pensamos antes de hablar, con lo que sentimos antes de actuar. Poner a Dios primero no es solo una frase bonita, es una decisión estratégica que comienza en la mente, antes de que comience el día. Cuando esa verdad se arraiga, la vida ya no se vive en reacción al mundo, sino en obediencia al cielo. La mente ya no está a merced de las noticias, los conflictos o las emociones. Está anclada en aquel que no cambia, y esa estabilidad interna genera fuerza externa, porque cuando Dios gobierna el pensamiento, el enemigo no puede gobernar el resto. Por eso hoy te digo con firmeza espiritual, tu jornada no empieza cuando suena el despertador, ni cuando tomas el primer café. Comienza en el pensamiento. Y si ese pensamiento es Cristo, entonces todo tu día será dirigido por su gracia. Que el primer suspiro consciente no sea preocupación, que no sea culpa, que no sea ambición vacía, que sea adoración, que sea un pensamiento que diga, tú eres primero, Señor. Porque cuando Él es primero en tu mente, será primero en tus decisiones, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, en tu propósito. Ese es el principio del cambio completo. Hay un poder oculto en las palabras que se pronuncian al comenzar el día. Un poder que muchos han ignorado por años, sin comprender que lo que se dice en los primeros minutos del despertar puede bendecir o contaminar toda la jornada.
Desde la creación, Dios mismo nos enseñó que lo primero que sale de la boca tiene el poder de dar forma a todo lo que viene después. Génesis 1:3 declara, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios no pensó la luz. Dios no deseó la luz. Dios la declaró. Así comenzó todo, con una palabra dicha en el principio. Y si estamos hechos a su imagen, entonces nuestras palabras también cargan una fuerza creadora. Por eso, lo que decimos apenas despertamos no es un detalle insignificante, es un acto espiritual con consecuencias reales. La Escritura es clara cuando dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No se trata de frases vacías o declaraciones simbólicas. Es una ley espiritual. Las palabras que decimos, sobre todo cuando la mente y el corazón están más sensibles como al despertar, se convierten en semillas. Y cada semilla, por pequeña que sea, lleva dentro el potencial de un fruto. Si la primera palabra que pronuncias al abrir los ojos es una queja, una palabra de queja, germinará en tus emociones. Si lo primero que sale de tu boca es ansiedad, entonces el temor encontrará un hogar en tu interior. Pero si lo primero que sale es alabanza, entonces Dios comienza a habitar tu día desde el primer momento, porque Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía esto profundamente. Por eso podía declarar, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1. Él no esperaba a que las circunstancias fueran favorables. Él decidía que saldría de su boca, y esa decisión establecía una atmósfera espiritual favorable. Cuando despertamos, aún no han ocurrido los eventos del día. Nada bueno ni malo ha pasado, pero las palabras que decimos entonces actúan como profecías. Pueden abrir la puerta a lo que el cielo desea manifestar o bloquearlo con palabras necias, precipitadas o llenas de duda. Por eso es tan crucial comenzar el día declarando la verdad de Dios, no la percepción humana. Jesús mismo nos mostró que las palabras no son neutras. En Marcos 11:23 dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Observa bien, no se trata de lo que se piensa, ni de lo que se desea, sino de lo que se dice. Hay montes que solo se mueven con palabras, pero no cualquier palabra. Tienen que ser palabras alineadas con la fe, con el propósito de Dios, con la verdad revelada. Y ese principio que muchos aplican en situaciones grandes, también es válido en lo más cotidiano, el inicio del día. Lo que dices al levantarte es la primera orden espiritual que sale de ti. Y el mundo invisible responde. Hay quienes creen que al despertar en silencio no están haciendo ningún daño, pero el silencio no es neutral cuando se tiene boca y propósito. Cuando Dios te da un nuevo día, también te da una nueva oportunidad de sembrar con tu voz. Romanos 10:10 lo dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que se confiesa con la boca activa lo que se creyó con el corazón. ¿Y qué sucede si no se confiesa nada? Que la fe queda dormida. La salvación queda silente. El día comienza sin dirección. Por eso es vital que la primera palabra sea palabra con propósito. Palabra que afirme, que invoque, que adore. Palabra que refleje que quien despierta es un hijo o hija del reino, no alguien dominado por las circunstancias. Cuando se alaba a Dios al despertar, algo se establece en lo invisible. El espíritu se activa, la atmósfera se limpia, el enemigo pierde terreno. No es casualidad que muchos pasajes bíblicos asocien el amanecer con la voz levantada. Salmos
59, 16 afirma: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. La alabanza matutina no es una reacción a lo que sentimos, es un reconocimiento de lo que Dios es antes de que el día nos quiera decir otra cosa. Es levantar la voz para afirmar lo eterno antes de que lo temporal nos quiera imponer su ritmo. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es comenzar el día quejarse por el clima, por el cuerpo, por el trabajo, por las noticias, pero cada palabra de queja es una puerta que se abre a la frustración, y cada palabra de gratitud es una llave que activa bendición. Efesios 5:20 lo expresa con contundencia: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud no es una emoción pasajera, es una disciplina espiritual. Es la manera correcta de hablar al despertar. Porque cuando das gracias por un nuevo día, no estás ignorando tus problemas. Estás reconociendo que hay un Dios que sigue siendo fiel, aunque el mundo no lo sea. Los salmos están llenos de expresiones que se pronuncian al iniciar el día, no por costumbre, sino por estrategia espiritual. Salmos 92, 1-2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esta estructura revela un principio clave. Lo primero que sale de la boca al amanecer debe ser una proclamación, no un lamento, no una duda, no un resumen de preocupaciones. Una proclamación de quién es Dios, una declaración de que su misericordia te alcanzó una vez más. Esa palabra no solo cambia el ambiente espiritual, cambia el estado del alma. Las palabras no son solo sonidos, son vehículos de poder. Hebreos 11:3 afirma: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo mismo fue formado por lo que fue dicho. Y si fuimos creados a imagen de aquel que formó todo con palabras, entonces lo que decimos al despertar tiene un alcance que va más allá de lo visible. Cuando un creyente comienza el día diciendo: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él, no está repitiendo una frase, está alineando su espíritu a una realidad mayor que sus emociones. Está negándole al caos la oportunidad de entrar primero. También debemos recordar que lo primero que se dice no solo afecta al que lo dice, afecta el entorno. Una casa donde se escucha una palabra de bendición al amanecer será diferente a una donde se oyen gritos, quejas o indiferencia. Proverbios 12:18 nos enseña que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esa medicina puede comenzar a aplicarse al alba. Una palabra sabia, dicha con intención divina, al comienzo del día, puede ser la cura para un corazón cansado, para un espíritu agobiado, incluso para una relación quebrada. Pero debe comenzar con quien decide hablar vida apenas despierte. Poner a Dios primero al despertar también significa que sea Él quien reciba tus primeras palabras. No las redes, no el trabajo, no los temores. Que sea su nombre el primero que pronuncias. Que sea su bondad lo primero que proclamas. Que sea su propósito lo primero que recuerdas con tu boca. Esto no es una teoría espiritual, es una práctica que transforma. Porque donde su nombre es invocado con sinceridad, su presencia responde. Salmo 145:18 confirma esta verdad. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y no hay invocación más pura que la que nace al alba, antes de cualquier contaminación externa. Cuando despertamos, aún estamos en estado de vulnerabilidad espiritual. Es allí donde el enemigo busca colocar palabras de mentira. No vas a lograrlo, tu vida no tiene sentido, hoy todo saldrá mal. Pero si antes de que esas frases
tomen forma. Tú ya has dicho, gracias Yahshua, Señor, este día es tuyo, estoy en tus manos. Entonces la mentira no encuentra espacio para echar raíz, porque la verdad fue dicha primero. Y lo que se establece primero gobierna lo que viene después. Así funciona en el reino, así se ganan las batallas antes de que comiencen. También es importante entender que lo que se dice al despertar debe estar alineado con la palabra. No se trata de repetir frases vacías, sino verdades eternas. Isaías 55, 11 nos recuerda: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando un creyente pronuncia en voz alta una promesa de Dios al iniciar el día, esa palabra no queda flotando. Es enviada como una flecha que da en el blanco. Es una semilla que comienza a brotar. Es una orden que establece dirección. Jesús, cuando enfrentó la tentación en el desierto, no razonó, no argumentó, habló, declaró escritura, venció con palabras. Y si Él, siendo el Verbo encarnado, usó palabras para vencer, ¿qué nos hace pensar que podemos vencer el caos matutino con silencio o resignación? Debemos hablar, debemos declarar, debemos poner a Dios primero con nuestras palabras. Al hacerlo, el alma encuentra su eje, la mente se enfoca y el espíritu se fortalece. El comienzo del día es una puerta y esa puerta tiene una cerradura espiritual. La llave es la palabra. La pregunta es, ¿qué tipo de llave estás usando? ¿Estás abriendo la puerta a la fe o al miedo? ¿Estás activando bendición o repitiendo maldición? Porque cada palabra, por pequeña que parezca, tiene destino, tiene efecto, tiene eco. Y lo primero que dices define lo que otros escucharán de ti, lo que tus pensamientos desarrollarán en ti y lo que el cielo verá en ti. Hablar con sabiduría al amanecer no es algo que nace de la emoción, es una disciplina. Es una señal de madurez espiritual, es la forma en que los hijos del reino toman posición desde temprano. Y esa posición es de autoridad, de fe, de confianza. Porque saben que no importa lo que el día traiga, lo importante es cómo se comenzó. Y si se comenzó con Dios, entonces todo lo demás tendrá que alinearse. Cuando eliges conscientemente comenzar tu día hablando vida, hablando fe, hablando gratitud, no estás simplemente animándote, estás sembrando en el Espíritu. Y Gálatas 6:8 dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada palabra que pronuncias con intención divina es una semilla que no se pierde, es parte de tu cosecha. Y cuanto antes la siembres en el día, más tiempo tendrá para producir fruto, ¿no? Así como el primer pensamiento determina la orientación de la mente, la primera palabra determina el ambiente del alma. Y cuando esa palabra honra a Dios, cuando esa palabra afirma la verdad, cuando esa palabra declara esperanza, entonces todo el día comienza a vibrar en la sintonía del cielo. Esa es la diferencia entre un día más y un día transformado. Poner a Dios primero en la palabra es permitir que su voz sea la que guíe la tuya. Y cuando eso ocurre, incluso el día más difícil se convierte en una oportunidad para ver su gloria manifestarse. Hay algo profundamente espiritual en los gestos que hacemos al despertar. Muchos los consideran acciones mecánicas o simplemente parte de una rutina diaria sin importancia. Pero en realidad son expresiones visibles de una condición invisible del corazón. El cuerpo, cuando se mueve con intención hacia Dios, se convierte en una herramienta poderosa de adoración. Lo que hacemos con Él desde los primeros segundos del día habla de a quién servimos y qué lugar ocupa Dios en nuestras prioridades. Romanos 12,
uno nos recuerda una verdad esencial. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice que presentemos solo palabras o pensamientos, sino el cuerpo mismo. Es decir, cada gesto, cada movimiento, cada acción física tiene el potencial de ser una ofrenda santa si está dirigida a honrar al Señor. El despertar puede ser un momento de descuido o un acto de reverencia. Cuando los pies tocan el suelo por primera vez en la mañana, ese instante puede ser como pisar tierra santa. No porque el suelo haya cambiado, sino porque la actitud del corazón transforma lo ordinario en sagrado. Si ese primer gesto es hecho con humildad, si al incorporarte tu cuerpo se inclina para agradecer, si tus manos se levantan como señal de entrega, estás haciendo más que estirarte. Estás proclamando con tu cuerpo que perteneces a Dios. El gesto de arrodillarse al despertar, por ejemplo, no es simplemente una postura de oración, es una afirmación visible de sumisión espiritual. Es un lenguaje del alma expresado a través del cuerpo. En las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios comprendía la grandeza del Señor, su reacción no era interna solamente, se manifestaba físicamente. Moisés, al ver la zarza ardiendo, se quitó las sandalias porque reconoció que estaba en presencia del Altísimo. Daniel oraba de rodillas 3 veces al día, no por costumbre, sino porque su cuerpo era parte activa de su devoción. Jesús mismo, en el Monte de los Olivos, se postró con el rostro en tierra mientras oraba, expresando con su cuerpo la intensidad de su rendición al Padre. Estos gestos no eran accesorios espirituales, eran partes esenciales de una entrega total. Por eso, cada acción física que realizamos al despertar tiene un significado que puede ser usado para glorificar o para ignorar a Dios. Poner a Dios primero también se manifiesta en lo que hacemos con nuestro cuerpo apenas abrimos los ojos. Si nuestro primer impulso es levantar el teléfono o movernos con prisa, ya hemos establecido a qué altar estamos sirviendo. Pero si el primer movimiento es una inclinación del cuerpo hacia la presencia de Dios, un abrir de manos para recibir su gracia, un levantar de brazos como señal de dependencia, entonces ese cuerpo está declarando obediencia. La Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo. Y el templo no solo se honra con pensamientos, sino con gestos y movimientos que reconocen la presencia divina. El cuerpo no es indiferente al espíritu. Lo que el alma cree, el cuerpo puede expresar. Y lo que el cuerpo practica puede fortalecer lo que el alma necesita recordar. Cuando el cuerpo se rinde en adoración, la mente se alinea y el corazón se ablanda. Por eso es tan valioso comprender que los primeros gestos del día son más que movimientos naturales. Son una oportunidad para predicarle al alma, para recordarle que este día no nos pertenece, que la fuerza no es nuestra, que la dirección no viene de nosotros, sino de lo alto. En Salmos 95, 6 leemos: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. No dice simplemente adoremos en pensamiento. Invita a usar el cuerpo, a doblar rodillas, a expresar con acciones lo que creemos en lo profundo. Cuando Jesús enseñó sobre la oración en secreto, dijo en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El acto de entrar, de cerrar la puerta, de inclinarse, de levantar las manos o de postrarse, son gestos que acompañan una fe viva. Son movimientos que, aunque no sean vistos por nadie más, son percibidos por el cielo. Y en ese secreto físico, donde el cuerpo se une al espíritu, se activa la comunión
verdadera. No se trata de adoptar una postura específica como si se tratara de un rito vacío. Se trata de intencionalidad. Se trata de dedicarle a Dios lo primero de nuestro cuerpo, de consagrar el movimiento antes de que el día lo llene de distracciones. El cuerpo que ha sido consagrado desde temprano actúa diferente el resto del día. Es más lento para reaccionar en ira, más rápido para servir, más dispuesto a caminar en obediencia. Porque lo que comienza en adoración se sostiene en obediencia. La disciplina física del cuerpo puede moldear la disposición espiritual del alma. Así como un atleta entrena su cuerpo para correr con eficacia, un creyente puede entrenar sus gestos matutinos para correr con perseverancia la carrera de la fe. El gesto de levantar los brazos, por ejemplo, es una expresión bíblica de entrega y victoria. En Éxodo 17, cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo vencía, y cuando sus manos se bajaban, el enemigo ganaba terreno. Esta historia revela un principio eterno. El cuerpo también participa en la guerra espiritual. Y cuando usamos nuestros gestos como armas de fe, estamos declarando victoria antes de que comience la batalla del día. Poner a Dios primero en el cuerpo es levantar banderas de victoria desde la primera hora. En muchas ocasiones el cuerpo actúa como guía del alma. Aun cuando no sentimos el deseo de orar, al doblar rodillas nuestro espíritu empieza a recordar su posición. Aun cuando no sentimos gozo al levantar las manos en señal de fe, el gozo comienza a brotar desde dentro. Porque el cuerpo, cuando se pone al servicio de Dios, no es un obstáculo, es un catalizador. Por eso es tan peligroso ignorar el valor de los gestos físicos en la vida devocional. Porque al hacerlo, dejamos que el cuerpo obedezca a la pereza, al desánimo, al afán. Pero cuando el cuerpo se alinea con la fe, incluso el cansancio se convierte en alabanza. También es necesario entender que el cuerpo, al ser instrumento de adoración, debe ser tratado con reverencia. Al despertar, cada parte del cuerpo tiene un propósito. Los ojos pueden mirar al cielo antes de mirar la pantalla. Las manos pueden buscar la escritura antes de buscar el control remoto. Los pies pueden detenerse para orar antes de correr al ritmo del mundo. Cada músculo puede ser parte de un acto consciente de consagración. En 1 Corintios 6:20 se nos recuerda: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No dice que glorifiquemos solo en el pensamiento o en el alma, sino también en el cuerpo. Eso incluye cómo despertamos, cómo nos movemos, cómo usamos nuestra energía desde el primer momento. Muchos problemas espirituales comienzan con hábitos físicos mal dirigidos. La pereza, por ejemplo, no solo es una falta de energía, es una postura del cuerpo que comunica desprecio por el tiempo y por el llamado divino. Cuando el cuerpo se entrena para moverse con prontitud hacia Dios, el alma aprende diligencia. Cuando se acostumbra a reaccionar con gratitud y no con desgano, el espíritu se fortalece. Las disciplinas físicas no salvan, pero preparan el terreno para que el corazón se mantenga en el camino. Cuando se hace del despertar una oportunidad para mover el cuerpo con reverencia, se está construyendo un altar personal. No se necesita música, ni un templo, ni un líder, solo intención, solo la decisión de decir: este cuerpo te pertenece, Señor. Y lo primero que hará hoy será adorarte. Cuando el cuerpo se entrega primero, los demás aspectos de la vida siguen ese orden. No hay confusión en el alma de quien consagra su cuerpo en lo primero del día. No hay duda en el corazón que ha aprendido a levantarse con las manos extendidas
hacia lo alto. Porque al hacerlo, el cuerpo se convierte en una señal profética. Una señal que declara que ese día no está entregado al caos, ni a la prisa, ni al temor. Está entregado a Dios. Y esa entrega, aunque parezca sencilla, transforma todo. La vida espiritual no está hecha solo de pensamientos elevados o de palabras bien escogidas. Está tejida también por gestos, por movimientos, por actos visibles que reflejan una fe viva. Jesús lavó pies, partió pan, extendió manos sobre los enfermos. Su cuerpo fue vehículo de obediencia perfecta. Y si Él es nuestro modelo, entonces nosotros también debemos aprender a usar el cuerpo como una expresión visible del reino. Al despertar, el cuerpo puede ser el primer adorador. Puede ser el primer instrumento consagrado. Puede ser el primer mensajero del alma que dice: hoy caminaré contigo, Señor. Poner a Dios primero no es solo una idea, es una práctica. Una práctica que involucra mente, boca y cuerpo. Y cuando esas tres dimensiones se alinean desde el primer instante del día, algo comienza a cambiar profundamente. No solo cambia cómo se siente el creyente, cambia cómo vive. Porque el cuerpo que se entrega temprano en adoración es más fuerte contra la tentación, más resistente en la prueba, más dispuesto a servir. Y esa disposición es el reflejo de una vida donde Dios no solo está presente, sino que está en primer lugar. La rendición no comienza cuando llega la crisis. Comienza al despertar, en ese primer gesto que nadie ve pero que el cielo honra, en ese primer movimiento que parece pequeño pero que activa un orden eterno. Porque cuando el cuerpo se inclina ante Dios antes de inclinarse ante las exigencias del mundo, el día entero toma una dirección diferente. Esa es la señal de una vida transformada. Esa es la marca de quien ha decidido que Dios será el primero, desde el primer movimiento, en cada amanecer. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. No es una fórmula mágica, es un principio eterno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura deja claro que el orden divino tiene consecuencias visibles en la vida diaria. Poner a Dios primero no solo transforma el corazón, transforma la agenda, las decisiones, las relaciones y las circunstancias que antes parecían inamovibles. El desorden no siempre es fruto del descuido. Muchas veces es el resultado de prioridades espirituales equivocadas. Pero cuando el día comienza con Dios, cuando el pensamiento, la palabra y el cuerpo se alinean desde el amanecer para reconocer su soberanía, entonces el caos comienza a retroceder, porque la presencia de Dios trae estructura allí donde antes había confusión. Jesús lo dijo con absoluta claridad en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo ha sido citado, repetido y memorizado, pero pocos comprenden la profundidad de su aplicación. No se trata solo de buscar a Dios entre tantas actividades, sino de buscarlo primero. En la prioridad está el poder, en el orden está la bendición. La promesa no está ligada únicamente a la búsqueda, sino al momento en que esa búsqueda ocurre. Primero, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra necesidad, antes de cualquier preocupación, debe estar el reino. Y cuando el reino está primero, todo lo que parecía disperso comienza a ordenarse. La promesa de todas estas cosas os serán añadidas no es una motivación superficial. Es la consecuencia lógica y espiritual de un corazón que ha entendido el principio de gobierno. Dios no añade bendición al desorden. Él añade bendición al alineamiento. Cuando el día comienza con Dios, las decisiones son más claras, las palabras son más sabias, las emociones son más estables,
Los conflictos son enfrentados con discernimiento, no con reacción, porque el alma ya fue posicionada bajo la autoridad del cielo. Comenzar el día con Dios es más que una devoción, es un acto de rendición que establece el tono del resto de la jornada. Es proclamar que no serás guiado por tus impulsos, sino por la voluntad de aquel que conoce el final desde el principio. Las Escrituras muestran este principio con fuerza en la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios iba adelante, el pueblo prosperaba. Cuando lo dejaban atrás, el desorden y la derrota eran inevitables. En Números 10:33 se relata cómo el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, marchaba delante del pueblo durante 3 días de camino para buscarles un lugar de descanso. No iban ellos y luego invitaban a Dios. Dios iba primero y ellos seguían. Esa es la clave. Cuando Dios es primero, Él abre el camino, Él prepara el terreno, Él enfrenta a los enemigos antes que tú llegues. Pero cuando decides avanzar sin haberlo puesto a Él al frente, te encuentras combatiendo en tus fuerzas, sin respaldo espiritual, sin cobertura. Dios no se acomoda en segundo lugar. Él es Señor, no asistente. Cuando lo tratamos como una herramienta para resolver problemas y no como la fuente de todo orden, terminamos atrapados en el ruido de nuestras propias decisiones. Pero cuando comenzamos el día rindiéndonos por completo a su dirección, entonces su paz comienza a gobernar incluso en medio del desorden aparente. Filipenses 4, 6-7 ofrece una promesa que cobra vida cuando se pone en práctica desde el inicio del día. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es un producto del ambiente, sino del alineamiento. Y el alineamiento comienza cuando Dios es primero. Hay días en los que todo parece estar en contra. Las circunstancias son adversas, las noticias no son alentadoras, las fuerzas internas son escasas. Pero incluso en esos días, el orden divino puede imponerse cuando el corazón decide buscar primero el reino. Porque no es el ambiente lo que determina el orden, es la presencia de Dios. Cuando el alma se presenta ante Dios al amanecer y declara que Él tiene el control, algo invisible comienza a cambiar. El desorden externo no puede desestabilizar a quien ha entregado el gobierno interno al Espíritu de Dios. Es en esa rendición matutina donde se activa la fortaleza necesaria para atravesar cualquier jornada. Hay promesas que no se activan con palabras sueltas a mitad del día, se activan cuando Dios es primero. Proverbios 3, 5-6 declara: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este reconocimiento comienza al despertar. Antes de tomar decisiones, antes de trazar planes, antes de buscar soluciones, se reconoce que hay un Dios que ve más allá, que sabe más, que guía mejor. Ese reconocimiento no es solo mental, es una actitud de todo el ser, que se expresa con pensamientos, palabras y gestos entregados desde el primer momento. Y cuando ese reconocimiento es genuino, entonces las veredas se enderezan, lo que estaba torcido comienza a ordenarse, lo que parecía imposible comienza a ser posible bajo la dirección divina. El desorden no siempre es visible. Hay caos que se oculta tras rutinas bien estructuradas. Hay corazones llenos de confusión, aun cuando la agenda está llena de actividades. Por eso poner a Dios primero no se trata de organizar tareas, sino de organizar el alma. Es una reestructuración interna que afecta todo lo demás. No se puede esperar fruto ordenado de una raíz desordenada.
Y el orden de la raíz comienza con la prioridad del reino. Cuando el corazón establece que Dios es primero, no solo se siente paz, no se comienza a caminar con propósito. Porque cuando Dios guía, la vida no se trata de sobrevivir el día, sino de cumplir destino eterno. El principio de las primicias no es solo una enseñanza del Antiguo Testamento. Es una verdad que sigue vigente porque revela el carácter de Dios. Él honra lo primero, Él bendice lo primero, Él recibe lo primero. Cuando se le entrega a Dios lo primero del día, lo primero del pensamiento, lo primero de la energía, lo primero del enfoque, entonces lo demás cae en su lugar. Malaquías 3:10 habla de traer los diezmos como primicia. Y aunque muchos lo han reducido a lo económico, el principio es más amplio. Dar a Dios lo primero abre ventanas. Ventanas de entendimiento, de dirección, de provisión, de cobertura. Porque donde Él es primero, no hay lugar para el desorden ni la escasez espiritual. El alma humana fue diseñada para ser guiada, no para guiarse a sí misma. Cuando Dios es puesto al frente, la carga se aligera porque el alma reconoce que no es su fuerza la que sostiene el día, es su poder. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa espera no es pasiva, es una decisión activa de comenzar el día mirando hacia el cielo antes de mirar hacia la agenda. Es una postura espiritual que coloca a Dios como el primero en todo. Y cuando Él es primero, las fuerzas no se agotan, se renuevan. El caos del mundo no puede ser evitado, pero puede ser enfrentado con autoridad cuando el alma ha sido posicionada bajo el gobierno de Cristo desde el amanecer. No se trata de tener un día sin problemas, sino de tener un día con dirección. No se trata de controlar lo externo, sino de establecer orden en lo interno. Y ese orden se activa cuando desde el primer momento el corazón declara que Dios es quien lleva la dirección. Cuando el alma despierta con esta convicción, ya no reacciona, sino que avanza con propósito. Ya no responde al ruido, sino que camina en la melodía del cielo. Hay quienes buscan soluciones desesperadas cuando todo está desordenado, pero la solución no comienza reorganizando lo visible. Comienza devolviéndole a Dios el lugar que le corresponde. Cuando Él es primero, los muros caen, los caminos se abren, los pasos se afirman. Porque su orden no es teórico, es efectivo. Su presencia no adorna, transforma. Y esa transformación comienza cuando la jornada entera nace de una rendición total desde el primer instante del día. La vida del creyente no está diseñada para depender de fuerzas humanas. Está diseñada para depender del Espíritu. Y esa dependencia no comienza a la mitad del día. Comienza en el primer segundo de conciencia. Comienza cuando el alma dice: no puedo sin ti. Comienza cuando el corazón, sin necesidad de grandes discursos, simplemente reconoce: tú primero, Señor. Esa frase, dicha en silencio o en voz alta, contiene más poder que cualquier planificación sin oración, porque donde Dios es primero, lo imposible se vuelve alcanzable, lo complejo se vuelve claro, lo herido se vuelve restaurado. Cuando un corazón ha aprendido a poner a Dios primero, ya no mide el éxito del día por lo que logró externamente, sino por cuán alineado estuvo con el cielo. El fruto verdadero nace del orden correcto, y ese orden comienza con una decisión sencilla, pero poderosa: despertar cada día declarando que Dios es primero. No como parte de una fórmula, sino como un estilo de vida que honra su gobierno y activa su dirección. Así, cada jornada deja de ser un desafío solitario y se convierte en una caminata acompañada por la sabiduría, la paz y la autoridad del cielo. El amanecer no es solo el inicio de un nuevo día, es también el terreno donde se libra una batalla espiritual silenciosa pero decisiva.
Mientras el mundo comienza a moverse con lentitud, el enemigo ya está activo, buscando la primera grieta, por donde infiltrar confusión, distracción y desánimo. Muchos creen que el enemigo se manifiesta en eventos grandes y evidentes, pero su estrategia más eficaz suele operar en lo imperceptible. El momento más vulnerable para el alma es precisamente ese instante inicial en el que la conciencia despierta. Si el corazón no ha sido preparado, si el espíritu no ha sido posicionado, entonces la batalla ya comenzó con desventaja. Efesios 6:11 nos exhorta con claridad: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa armadura no se viste a la mitad del día, se viste en el primer respiro de la mañana, cuando el alma aún está fresca y abierta. Los pensamientos que aparecen al despertar no son siempre neutros. Hay una intención detrás de ellos. Algunos nacen de la carne, otros del espíritu, y otros son susurrados con astucia para sembrar duda o desaliento. Un corazón que ha aprendido a poner a Dios primero, sabe que no puede confiar en sus emociones matutinas. En lugar de eso, elige rendirse a la verdad, aunque los sentimientos digan lo contrario. La palabra de Dios es la espada que corta las mentiras antes de que se arraiguen. Y es precisamente esa espada la que debe ser desenvainada antes de cualquier otra tarea. Efesios 6:17 lo confirma al describir la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Despertar sin tomar esa espada es salir al campo de batalla sin defensa, sin dirección y sin autoridad. Muchos tropiezan espiritualmente antes de mediodía porque comenzaron el día desnudos de armadura. El enemigo no necesita mucho para desestabilizar. Una palabra mal dirigida, un pensamiento no confrontado, una emoción no filtrada, y el alma comienza a desenfocarse. Pero cuando el creyente despierta y se posiciona en oración, en la palabra y en adoración, está haciendo algo más que cumplir un rito. Está asegurando el terreno. Está colocando límites espirituales que impiden el avance de las tinieblas. Santiago 4:7 declara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta resistencia no comienza en el momento de la tentación, sino en la preparación que se realiza desde el primer instante de la jornada. Poner a Dios primero no es solo una señal de devoción, es una estrategia de guerra. El enemigo teme a los que despiertan con el nombre de Jesús en los labios, con la palabra en la mente y con el corazón dispuesto a obedecer. Porque sabe que donde hay una vida consagrada desde temprano, no encontrará espacio para sembrar confusión. Y cuando esa vida se levanta cada mañana con firmeza espiritual, entonces el reino de Dios avanza, incluso en medio de la batalla. Cuando el corazón aprende a poner a Dios primero cada mañana, no solo cambia la atmósfera interior, sino que toda la jornada se transforma en un canal por el cual fluyen las bendiciones de lo alto. La vida ya no se limita a una rutina marcada por urgencias y responsabilidades. Se convierte en un cauce que distribuye paz, sabiduría y dirección divina a cada paso. Es una realidad espiritual contundente. Quien comienza su día bajo la presencia de Dios se convierte en instrumento para que otros también reciban del cielo. La bendición que desciende sobre uno que honra a Dios no se queda encerrada, se expande, toca, transforma. Es como lo declaró el salmista en Salmos 23:5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una copa rebosante no se guarda para sí, derrama.
y lo hace sobre todo lo que está cerca. Cada mañana es una puerta abierta hacia el propósito eterno. Quien la cruza sin Dios cruza en desorden, en oscuridad, en incertidumbre. Pero quien despierta con los ojos puestos en lo eterno, cruza con autoridad, con claridad, con gozo. Esa autoridad no es arrogancia espiritual, es el resultado natural de haber sido lleno primero. Dios no derrama sobre lo que no se le entrega. Por eso el acto de ponerlo primero no es una fórmula, sino una disposición del alma. Es una entrega que activa la llenura. Y cuando hay llenura, hay desborde. Y cuando hay desborde, hay impacto. El creyente que comienza su jornada adorando, agradeciendo, buscando, se convierte en fuente de ánimo para los que lo rodean, en boca profética en medio del ruido, en presencia de paz donde otros solo ven tensión. El mismo Jesús enseñó que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Pero antes de hablar, el corazón debe ser llenado. Y eso ocurre cuando Dios es lo primero. El que se alimenta del pan del cielo en la primera hora tiene palabras que nutren a lo largo del día. El que bebe del agua viva al despertar puede refrescar a otros sin agotarse. Juan 7:38 lo expresa con poder. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No gotas, no charcos, ríos. Pero esos ríos no brotan de corazones distraídos ni de mentes apresuradas. Brotan de almas que han hecho del encuentro con Dios su prioridad diaria, su alimento primero, su enfoque inmediato al despertar. El impacto de poner a Dios primero no se limita a una experiencia individual. Es una corriente que afecta a familias, transforma ambientes laborales, sana relaciones, eleva decisiones. Porque cuando un hijo de Dios lleva en su rostro la luz de la presencia divina desde temprano, esa luz alumbra más de lo que él imagina. La palabra dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no se enciende por casualidad. Se enciende cuando el aceite del Espíritu ha sido recibido en secreto. Cuando la lámpara fue llenada en la madrugada de la obediencia. Cuando el alma se levantó y lo primero que hizo fue decir: aquí estoy, Señor, hoy también quiero ser tuyo. Poner a Dios primero al despertar es más que una práctica devocional, es una declaración profética. Es decirle al cielo y a la tierra, a las circunstancias y a las tinieblas: Dios gobierna este día. Y cuando esa declaración es constante, cuando se convierte en cultura espiritual, entonces la vida entera se transforma en un instrumento que lleva su gloria de forma natural, sin esfuerzo, sin presión, solo fluye. Porque cuando Dios llena desde temprano, no solo sustenta, también desborda. Cada nuevo amanecer es una invitación divina, un susurro del cielo que te dice: aún hay propósito, aún hay tiempo, aún quiero hablar contigo. Y cuando decides que ese primer momento le pertenece solo a Dios, no estás simplemente iniciando un día diferente, estás iniciando una vida distinta. No se trata de añadir una práctica espiritual más a tu rutina, se trata de establecer un pacto silencioso pero firme con aquel que sostiene cada segundo de tu existencia. Porque poner a Dios primero al despertar no es solo priorizar, es reconocer que el aliento con el que inicias viene de Él y por tanto a Él debe regresar en forma de rendición. La mañana no es el fin de la noche, es el inicio del destino. Y ese destino se activa en la presencia del Padre. Ahí en lo secreto, en lo invisible, es donde se toman las decisiones que sostendrán tu jornada. No necesitas esperar a que las cosas cambien para buscar a Dios. Necesitas buscarlo
para que todo lo demás comience a cambiar desde su raíz. Y eso sucede en ese instante sagrado donde el alma despierta. Y lo primero que hace no es correr, sino detenerse. No es planear, sino rendirse. No es hablar, sino escuchar. Cada día que inicias con Dios es un día que tiene dirección, protección y propósito. Es un día que no se mueve por reacción, sino por revelación. Un día en el que no caminas solo, sino acompañado por la sabiduría que viene de lo alto. Y mientras el mundo se apura a construir desde la ansiedad, tú aprenderás a edificar desde la presencia. Esa es la diferencia eterna que nace de una decisión diaria. Y hoy esa decisión está en tus manos. ¿Volverás a despertar de la misma manera mañana o elegirás desde ahora comenzar cada día con Dios en el centro y dejar que sea Él quien trace cada paso?